Este lunes conocimos la cifra de crecimiento de la economía chilena del segundo trimestre, la cual, como ha sido la tónica del último tiempo, superó las expectativas del mercado. Sin embargo, esto se debe en gran medida a la demanda interna, porque las exportaciones ya evidencian una desaceleración, principalmente por el tema europeo. Para profundizar en esto, estamos con el economista José Ramón Valente. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, la tónica es que la cifra que se entregan supera, como quien dijera, a la realidad que exponen finalmente los economistas. Pero, ¿va a llegar en algún momento este temor de la crisis de Chile? Bueno, primero, efectivamente, las cifras han superado la expectativa. Tú decías demanda interna, a veces a la gente le cuesta entender qué es lo que es la demanda interna. Es más fácil decir a la gente que, mire, el consumo, lo que compra en el supermercado, el consumo ha crecido más de lo que se esperaba. Y la inversión también ha crecido más de lo que se esperaba. Entonces, la demanda interna son ambos. Si tuviésemos mucha inversión y fuese por ahí que estuviéramos ampliando mucho la demanda y el consumo estuviera relativamente moderado, no sería tan mala noticia, no sería tan preocupante, porque tú dices, mira, cuando yo invierto, si invierto bien, voy a tener ingresos futuros mayores y por lo tanto, ¿quién me gasta ahora la plata? Efectivamente me estoy gastando esta plata, pero es para obtener ingresos en el futuro. El consumo, en cambio, es de lo inmediato, del gasto ahora que produce agrado, ¿no es cierto? Tú estás feliz consumiendo las cosas que compras, pero no produce ingresos futuros. Entonces tú tienes que tener, para sostener ese consumo... No produce ingresos futuros para las personas, pero sí para las empresas. No, para las empresas el consumo produce el ingreso de inmediato del minuto, pero si después se acaba la fuente de la riqueza que está produciendo ese consumo, se acaba el consumo también y por lo tanto decae. Y esa es la preocupación que al final uno tiene. Si es permanente las fuentes de riqueza que sostienen este consumo. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y son permanentes? Bueno, la gente probablemente cree que sí, porque el empleo está aumentando, porque está aumentando los salarios, porque el precio del cobre se mantiene alto. Cuando uno mira las cifras allá a nivel de economista, uno ve que el gasto que está teniendo la economía chilena, parte de las cifras que se publicó hoy día, era que el gasto supera los ingresos. Fíjate que a pesar de los ingresos son altos, porque tenemos precio del cobre súper alto, estamos en gasto superando a los ingresos que tenemos y tenemos, por lo tanto, déficit en lo que los economistas llamamos la cuenta corriente, que es la cuenta de la vieja de la economía como un todo, porque son ingresos menos gastos, digamos, más gastos que ingresos significa déficit, y ese déficit está llegando a más o menos anualizado, la cifra que nos mostró hoy día el Banco Central, $10.000 millones al año. ¿Es preocupante eso? Esa cifra es perfectamente financiable hoy día. Lo que es preocupante es que se produce como te decía antes, con niveles de ingreso bastante altos. Si nos llegaran a caer esos niveles de ingreso, por ejemplo porque cae el precio del cobre, por ejemplo porque se desacelera China más de lo que se ha desacelerado hasta ahora, bueno, nos encontraríamos que ya el déficit no son 10.000 millones, sino que son 20.000. Y ahí a lo mejor la gente que nos está prestando la plata o que está invirtiendo acá para financiar esa diferencia, nos diría, ¿son sostenibles ustedes en realidad a 20.000 millones de dólares al año? Y eventualmente eso sí sería un problema. Eso también lo podemos extrapolar a lo que está pasando con las personas, porque si bien estamos viendo que el consumo interno está aumentando mucho, no estamos tan claros de que efectivamente ese consumo interno tampoco no sea en base a deuda, que vendría a ser en chico, lo mismo que estamos hablando ahora en grande respecto al país. ¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente este crecimiento que estamos viendo en Chile esté sostenido sobre un castillo de naipes, es decir, que cae una pieza y se cae todo? No es tan así. Ya. Dos cosas. Primero, efectivamente, como antes la demanda interna que decías tú, está el componente de inversión. La inversión está creciendo mucho, por ejemplo, se está invirtiendo mucho en el sector minería, energía, construcción. O sea, y eso es súper positivo y ojalá siga invirtiéndose bastante, aun cuando eso signifique gasto, digamos, en la medida que se invierta bien. Y el consumo, la verdad que el consumo, las fuentes hoy día uno tiene que entender que ha aumentado mucho el empleo, ha caído la tasa de desempleo, o sea, hay más gente con trabajo. Esa gente que estaba desempleada y hoy día tiene trabajo, no podemos impedirle decirle, ¿sabe qué? Vaya a comprar al supermercado. Está bien que la gente vaya y gaste en el supermercado, ¿no es cierto? Y está sosteniéndose sobre esa base. La tasa a la cual está creciendo alrededor de, sabemos que está creciendo más que lo que crecen nuestras fuentes de ingreso, el consumo crece al 8%, y lo que está creciendo, o más, de hecho, el consumo en supermercados, por ejemplo, crece al 13%. Sí, claro. Y nuestras fuentes de ingreso están creciendo, la economía, digamos, la economía como un todo crece al 5,5%. Eso es temporal. Obviamente nadie puede estar tan desalineado por mucho tiempo. Temporalmente sí, pero a la larga, si no generamos nuevas fuentes de ingresos, no podemos sostener esas tasas de crecimiento. Es razonable entonces que la gente que por primera vez encuentra trabajo gaste parte de esa plata y lo vamos a ver. Lo que naturalmente debiéramos ver entonces es que se modere esa tasa de crecimiento y que no podamos seguir expandiendo
el gasto en consumo a las tasas que lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años. Lo que pasa es que también le pregunto porque durante todo este año se ha dicho que en algún minuto va a llegar la crisis, ya va a llegar la crisis, y todavía obviamente no llega, pero también por otra parte, si es que vemos los problemas que en este momento en Estados Unidos menos, pero sobre todo en Europa, también decimos, esto es para asustarse, pero por otra parte los mercados financieros siempre se adelantan, ¿no es cierto?, lo que pasa, y si vemos año a la fecha, cómo le ha ido las bolsas en los países desarrollados, les ha ido muy bien, han rentado todas sobre el 10%, salvo España, obviamente, y España lo dejamos fuera, pero el resto, si hablamos de Alemania, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Inglaterra, le ha ido bien. Entonces, ¿irá a llegar realmente o esto es solo un miedo que de alguna manera tenemos? Lo que pasa es que lo que ocurre en la economía y lo que ocurre con los precios que tú estás mencionando, como por ejemplo los precios de los activos, como las acciones, los precios de las casas, son cosas que no son necesariamente lo mismo. En los precios influye cómo le vaya a la economía, pero también influye el nivel de pesimismo u optimismo que tenga la gente respecto del futuro. Y lo que había en la economía era mucho pesimismo. Lo que hemos visto en los últimos meses y lo que hemos visto este año es que el nivel de desarrollo de los acontecimientos económicos ha sido mejor que el pesimismo que tenían incorporado. Y eso ha dado origen al alza del precio de las acciones, particularmente, digamos, el Standard & Poor's, que es una referencia de precios de acciones de Estados Unidos, ha subido por sobre el 12%. Es que no hay temor, porque si vemos el famoso índice del temor, el VIX, ¿no es cierto?, también está muy bajo. Ha bajado. O sea, hay temor, pero hay menos temor del que había, y eso es lo que ha dado origen al aumento de precios. O sea, la situación económica, por ejemplo, de Europa, efectivamente es mala, es crítica, pero no es tan mala como se veía que fuera. Cuando nos remontamos hace un año atrás, la mayor parte de los macroeconomistas citados en la prensa decía, aquí Europa no aguanta un año más, se va a prender algún país de la zona euro, se va a descolgar, ¿no es cierto?, Grecia, va a caer en unos problemas gravísimos España, a lo mejor se sale Italia, o sea, iba a haber una explosión. No ha ocurrido esa explosión. Sigue habiendo problemas, están en recesión, altas tasas de desempleo. Mi impresión es que el mercado está viendo que esos problemas se pueden trabajar a través del tiempo, que van a terminar siendo no una explosión, sino que problemas graves. Una evolución, pero y no una revolución. Solucionables, digamos, con algo de tiempo y financiamiento. Claro. Europa, por lo tanto, ya sabemos, y lo han dicho en general los analistas, que es un problema que va para largo, precisamente por lo que estábamos hablando. Lo van a ir solucionando a pocos, 3, 4, 5 años más. Por lo tanto, los focos económicos o los focos de los analistas van a tener que estar puestos ahí por una parte, pero no analizando tanto esas variables porque sabemos que se va a desarrollar de manera más lenta. ¿Dónde tenemos que tener el foco puesto en este momento, entonces? Bueno, Europa conocemos más o menos el problema, y cuando uno conoce el problema es capaz de dimensionarlo. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, uno tiene que tomar una posición respecto a Europa. ¿Cree que va a colapsar o cree que en realidad va a salir lentamente de sus problemas? ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir, lo que tú estabas mencionando recién? El problema, los focos de preocupación, yo creo, se ponen más cuando tú no conoces el problema o no eres capaz de dimensionarlo. Yo creo que en el caso de China, por ejemplo, que viene desacelerándose, tenemos expectativa y tenemos la esperanza, sobre todo, ¿no es cierto?, que esa desaceleración pare en algún minuto. Y el mercado tiene incorporado hoy día de que esa desaceleración va a parar en 7,5%, 8% de crecimiento al año. Y eso es lo que supone el mercado. Dice, mire, en realidad China no va a crecer al 10, no va a crecer al 9, pero va a parar y va a crecer al 7,5 y en los próximos años va a crecer al 7,5. Como viene todavía desacelerándose y nos cuesta más interpretar la economía china porque tenemos menos datos, yo creo que ahí hay un foco de preocupación que puede ser súper relevante en el caso de Chile por la asociación que China tiene respecto al precio del cobre y precio de commodities en general. Así que si me preguntas a mí dónde el foco de preocupación, yo lo pondría en la evolución de China. Y Estados Unidos, digo porque es un año especial, elecciones, 6 de noviembre, por lo tanto no es un año normal. Estados Unidos claramente tiene un problema en Washington. Los partidos políticos, cosa conocida por nosotros, nos parece no estarse hablando mucho. Hay, ¿no es cierto?, mucha rivalidad, estamos en un año de elecciones y además tienen lo que los americanos llaman este fiscal cliff, que es, ¿no es cierto?, como el abismo fiscal que tiene que ver con que tienen mucho déficit, mucha deuda y si no logran ponerse de acuerdo respecto de dónde cortar, se les viene efectivamente una guillotina en la cual van a haber recortes automáticos. Claro. Y esos recortes automáticos podrían generar una recesión y eso es lo que tienen en mente la mayor parte de los analistas. Pero en realidad cuando se abstrae por un minuto de lo que está pasando a nivel en Washington y ve el resto de la economía, los norteamericanos son 300 millones de personas, muchas empresas, las cosas andan bastante bien. Las empresas son más productivas, han cumplido sus metas de crecimiento, son más eficientes. Y a nivel de las personas están ahorrando más, están trabajando más y han reconstituido sus finanzas. Las personas las familias en Estados Unidos quedaron muy mal paradas en la crisis del 2008-2009, porque sus activos, que eran las acciones que tenían para su retiro, ¿no es cierto? Esos eran sus activos, acciones y bonos.
Y por otro lado, las casas, que era su otro activo importante, bajaron todas de precio. Y la deuda quedó intacta, entonces queda casi quebrado. Bueno, en estos 4 años, ese balance lo han sabido reconstruir bastante bien. Han ahorrado más y por lo tanto a nivel de personas o familias y a nivel de empresas, la economía norteamericana muestra hoy día signos de estar bastante recuperada y sana y lista como para empezar a crecer. Entonces, ¿la hace estas familias y estas personas y estas empresas o Washington? En los titulares, 90% Washington. En la realidad Washington representa no más del 20 o 30% y el 70% representa la familia y las empresas. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos. En ese sentido, yo soy más optimista respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Muy bien, Rosa Ramos. Muchas gracias por esta conversación acá en Agenda Económica. Gracias. Con esta entrevista terminamos este lunes, el primer día de la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.